Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el honor de recibir a la abogada Lady Blanco, quien es coordinadora general de participación ciudadana. Pero antes de entrar de lleno a la entrevista, felicidades. Doble. La primera por tu Y cumpleaños. porque hoy es el Día del Abogado. También, entonces doble. Así Pues espero que con el mismo sentimiento que sale de mi corazón tú lo recibas. Y lo recibo con mucho cariño, que- porque sé que es sincero. Y que haya mucha salud y muchas bendiciones para ti. Y vamos a decir las tuyas, aunque tiene tu esposo también, pero como son niñas tus hijas, pues sé que gozaste mucho en tu cumpleaños, me dijeron todo. Me lo disfruté porque la vida es equilibrio, ese sano equilibrio para no volverse loco. Totalmente. Bien, pienso que el tema principal de este encuentro es la elaboración del séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa y que tiene como centro de elaboración el caso Senasa. Y qué bueno que ustedes están haciendo esto porque sé que lo hacen permanentemente, pero este viene individual, ¿no? Sí. Solo. Explícame la diferencia. Y esto le da algo periodísticamente más vigencia y más actualidad. Son casos que ustedes van a presentar así y estarán siempre nuevos, siempre hay noticias. Sí, justamente Participación Ciudadana tiene un año trabajando en el Observatorio de Casos de Corrupción, en donde vamos analizando cada caso de corrupción, tanto como el de Jean Alain Compañía, Compartes, el de Cuset, así, hemos ido haciendo un informe igual ¿Tú de no esa lo misma llamas por los... codinomen, no, yo creo que es más importante llamarlos por su nombre. para que la gente lo Y la gente identifique? es más también, porque son tantos casos de corrupción que cuando tú lo llamas por el codinome, la gente ya no sabe. El caso Medusa, un ejemplo. La gente ya ni De hecho, sabe. uno mismo... El caso Coral 5G. Ahora, si tú pones nombre de las personas imputadas, Y pues las ya la gente, instituciones afectadas. claro, ya entonces la gente sí ya lo va poniendo en su conciencia de cuál caso es que le estamos hablando. Entonces, lo que hemos hecho es, ese informe se hace cada 3 meses, en donde hacemos un levantamiento de cómo van los diferentes casos, cómo van las audiencias, qué pasó en las audiencias, si fue aplazada, por qué motivo fue aplazada, porque es una forma también de nosotros identificar dónde están las prácticas positivas del sistema en materia de corrupción, de Debilidades, judicialización, avances. y también los desafíos que se tienen en la persecución de la corrupción y en la judicialización de la corrupción. Que es importante. Exacto, Claro. pero como te decía anteriormente, en los demás casos, o sea, los demás informes que hemos entregado, ha sido de manera general, de todos los casos. Lo vamos detallando en un solo informe. Este caso lo hicimos de manera individual por el impacto de este nivel de corrupción, por lo que significa esta corrupción. Sabemos que toda la corrupción es perversa, y sabemos que toda la corrupción pues lacera en muchos casos derechos que son garantías que debe tener el ciudadano, como por ejemplo mejor nivel de infraestructuras. Casi siempre todos los casos de corrupción que hemos visto pues lacera más el enfoque del Estado con las infraestructuras. Pero yo sé por qué... Pero este caso Ajá. específico Tiene. lacera un derecho fundamental, que yo creo que de los derechos más importantes que tiene el ciudadano, que es el derecho a la salud. Y es por eso, por la magnitud de esta corrupción y por lo que significa esta corrupción, que entonces hicimos si me permites, hicimos este informe, que es la medida de cohesión, la investigación que hace el Ministerio Público, que tiene esa solicitud de medida de cohesión tiene 545 páginas. Nosotros, claro, y en un lenguaje técnico que es muy difícil que el ciudadano se la lea o la comprenda. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho es un análisis sistemático de los puntos centrales de la acusación de manera académica, didáctica, para que el ciudadano común pueda entender lo que significa esta corrupción, quiénes son las personas involucradas, afectados, qué se sustrae, ¿verdad? Cuáles son los delitos que se incurren
y que quede como también memoria histórica. Yo creo que el aporte quizá más importante de todos estos informes y de este informe sobre todo es que quede como una memoria histórica para el ciudadano y también, como decías tú al inicio, para el periodista. El Claro. periodista que puede ir a una fuente segura, confiable, que puede ver de manera sucinta y detallada lo que significa el caso Senasa. Yo creo que esto es un aporte muy valioso. De hecho, este está sumamente bien, el análisis que se hace, bien condensado y periodísticamente, vuelvo y te repito, es un tema muy interesante porque, por ejemplo, tú estás elaborando una noticia y tú dices imputados, aquí están. Exacto. El entramado, cómo se construyó, cuáles son sus características, tan. O sea, hacer una noticia... ¿Qué se le imputa? Exacto. Está todo ahí. Y yo creo que también, y justo al inicio del informe, hablamos de lo que significa Senasa para el pueblo dominicano. Es que el 70% de la población está afiliada al Senasa. ¿Qué quiere decir? Que ese 20% que resta tiene algún familiar vinculado con el Senasa Sí, pero... o afiliado al Senasa. Entonces, también hablamos de que el Senasa era de las instituciones del Estado más confiables. Y es muy raro que el ciudadano... Institucionalmente la Claro, fuerte. por eso te digo, es muy raro que el ciudadano confíe más en lo público que en lo privado. Pero aquí se daba una diferencia, que era que el ciudadano confiaba más en lo público, que era el Senasa, que en lo privado. Lo digo porque mi mamá, que estaba en un servicio privado de salud, hasta salió del servicio privado y se fue al contributivo. Sí. ¿Por qué? Porque había una confianza en el sistema. Es más, el Senasa se ganó el premio iberoamericano de calidad y otros del premios sector también. público. Pero para que, o sea, lo hicimos para que el ciudadano pueda entender es que si hay tantas deudas sociales que tenemos, cuando hay avances importantes, hay que reconocerlo, pero cuidarlo. No solamente reconocerlo, hay que cuidarlo. Protegerlo, y hay mimarlo. que aspirar a que ese sistema siga evolucionando. Y lo que se pasó fue todo lo contrario. Sí, en cuanto a la credibilidad, que obviamente la mermó, le dio duro, le bajó. ¿Qué han sentido ustedes después de, o sea, en los meses que van? ¿Se ha logrado hacer algo específico para que la gente retome la credibilidad sobre el sistema? Mira, la credibilidad no se va a retomar de la noche a la mañana. Estamos hablando de un caso que tiene un año entero, que justamente en noviembre inicio de diciembre, explotó. Se iniciaron los avances del Ministerio Público. Yo creo que está todavía muy sentido pensar que la sociedad dominicana puede decir que hay avance. Ahora, importante, sí sé que el nuevo incumbente está tomando importantes decisiones a lo interno de la institución, que está tratando de hacer frente al desafío que recibe, porque estamos hablando de que tú estás recibiendo un caos. Porque esto es lo que está recibiendo el nuevo incumbente. Una institución en es crisis. Una institución en crisis, en un caos, pero con una debilidad de confianza, no solamente ya del usuario del servicio, sino hasta de los mismos prestadores del servicio. Entonces, hay grandes desafíos que tiene el joven, creo que Eduardo, no recuerdo su nombre, pero lo he visto y sé que he notado que hay una vocación quizás de dejar alguna huella positiva. Yo creo que no lo conozco, pero lo que he escuchado de él es muy bueno en cuanto a credibilidad, en cuanto a competencia académica. Ya viene de una experiencia bastante, ¿cómo te diría?, profunda. O sea, él estaba en el Servicio Nacional de Salud. Y entonces ahí hay una experiencia bastante significativa que le permite tener una buena plataforma para entrarle al Senasa. Y tengo entendido que hay que aspirar. Es joven, claro, y tengo entendido que es un muchacho honesto. Tengo la misma impresión. Ahora vamos a ver qué pasa en el camino, pero yo creo que hay que aspirar a que volvamos a recuperar la confianza en el Senasa. Y una cosa, yo sé que lo que tú dices desde el punto de vista comunicacional,
una confianza institucional, incluso a veces se pierde, como se pierde a una persona de manera individual y no se recobra jamás. Pero cuando se trata de una institución como el SENASA, el golpe fue duro, pero si se entra inmediatamente, la gente vuelve, porque todo depende de cómo venga la respuesta del SENASA hacia acá, o sea, la calidad del servicio, cómo se mantiene. Si se mantiene la calidad, la eficiencia. Una de las quejas constantes con el tema del SENASA anterior, o sea, la gestión anterior, eran los medicamentos de alto impacto, de alto costo. Alto costo. Entonces, si la respuesta es positiva o con la deficiencia que pueda tener, es la adecuada, pues la ciudadanía va recobrando la confianza en la institución. Sí. Ahora bien, falta mucho tiempo hasta que yo creo que, más que recobrar la confianza en la institución, yo creo que son en los actores políticos. Nos cuesta. Son los primeros que han perdido la credibilidad. Nos cuesta. La parte porque mira cómo, el político y los partidos. Mira justamente como usted me decía, el nuevo incumbente es la figura. Claro. Entonces, a quien le estamos dando la confianza no es la estructura. Es a él. Es a él. Entonces, ahí es que está, yo creo, el gran desafío. No es la gente que hace y que ha hecho del SENASA una institución eficiente, una institución confiable, que son los que están ahí, que siguen trabajando ahí. Estamos hay que ver hablando la parte técnica, de los funcionarios que llegaron a ser la cabeza de la institución, que violentaron la confianza en la ciudadanía. Sí, eso es importante, pero también para él es importante, por ejemplo, ver el componente de recursos humanos. O sea, si permanece el de mucha experiencia, igual que ir a las fuentes que dieron credibilidad a eso. Por ejemplo, el caso de Chanel. La fuente que dieron, mira, no solamente la fuente que dieron credibilidad, sino identificar cuáles actores de riesgo tú tienes dentro de tu unidad, o de tus unidades claves sobre todo. Estamos hablando de la unidad de controles. Sí. Entonces, ahí estuvo el fallo. Claro. Entonces, no, el fallo lo que pasa es que ahí se estructuró, como dice el informe, una red de organización criminal. Exacto. O sea, aquí no estamos hablando de que el contable agarró una cosa. No, vamos a decir, me entregó unos recursos, o sustrajo recursos, o no, aquí estamos hablando de una estructura que se creó para violentar las finanzas del SENASA, pero paralela a la misma estructura que tenía la institución. Es correcto. Había una doble contabilidad. Doble contabilidad, doble estructura, borrado sistemático, operativo de todas las informaciones. Permanente. O sea, eso estamos hablando, esa es la responsabilidad que tiene el funcionario público. Pero ¿qué pasa con las clínicas? ¿Qué pasa? Eso te iba a decir también ahorita, pero no quería meterme en la parte comunicacional. Por ejemplo, SENASA, el director tiene que saber que tiene de frente 16 enemigos, porque esas ARS privadas nunca han estado de acuerdo total con SENASA. Sin embargo, SENASA se le pasó. Y claro. ese es el riesgo. Todavía sigo pensando que sigue siendo de las conquistas más importantes que ha tenido el pueblo dominicano. Es correcto. Frente a un sistema abusivo privado que violentaba también la garantía del ciudadano de acceder a servicios de salud de calidad. Hay algo importante que tú mencionaste, pero de refilón, y es justamente sobre a quienes afectaba. Entonces tú hablabas de los derechos, pero es bueno que tú me les desgloses a la gente y les reitere y les recuerde que ese dinero era básicamente para los sectores vulnerables, pero cómo se afectan esos sectores y qué sucedió con muchas de esas personas, por ejemplo, que se habla de que hasta murieron. Sí, bueno, la parte humana. Yo creo que la parte quizás más difícil de analizar y que le tocará al Ministerio Público identificar son cuántas personas pusieron sus vidas en riesgo. ¿Y cuántas personas pudieron fallecer a causa de este tipo de corrupción? Eso
Nosotros todavía no lo sabemos. ¿Y tú sabes por qué? Eso lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del el proceso judicial, que me imagino que tendrá el Ministerio Público una herramienta muy fuerte para alegar por qué es tan importante perseguir esta corrupción. Pero aquí Y es estamos bueno hablando... que la ciudadanía vea y entienda y se ponga en el lugar de esas personas que Claro. fueron afectadas. O sea, Pero es la vida. Mire un ejemplo. Ok, ahora no sabemos cuántas personas pudieron fallecer, pero sí hay constancia de cuántas personas, al menos las que se han acercado al Ministerio Público, o las que el Ministerio Público ha llamado, que ha tenido la información quizás de primera mano, personas, como dice el expediente del Ministerio Público, que le pusieron una prótesis, que era una prótesis que ya había sido utilizada por otra persona, o una prótesis que era de mala calidad, y esa prótesis le generó o la pérdida de la extremidad, o en su defecto la putrefacción de la extremidad. Le pudo provocar Esos la son muerte uno de los también. casos. Exacto. Otro de los casos, el tema de los stent. Exactamente. La operación de ponerte un stent, primero, una operación en la que sea, entrar a un quirófano es un riesgo, pero si te entran a un quirófano sin tú necesitarlo, yo creo que todavía hay que ser más desalmado aún. Y por eso te decía al principio que no es solamente el accionar de esos funcionarios públicos a quien se le da a través de un decreto la confianza del ciudadano, sino también qué pasa con los médicos. ¿Qué pasó con esos médicos que de manera abusiva, desalmada y yo creo que burda pudieron lograr hacer operaciones de personas falsas? Y estamos hablando de personas partiendo. Médicos que rompen. Personas vulnerables. Aquí no estamos hablando del hijo de fulano, no, de los hijos de Machepa, que esos hijos de Machepa muchas veces no tienen, la gran mayoría de veces, la respuesta frente a cualquier tipo de vulnerabilidad de derechos. Eso se ve a diario. Entonces, yo creo que por eso debe quedar en la memoria histórica lo que significa esta corrupción. ¿Y por qué es importante que hablemos de que ciertamente hay corrupción y siempre va a haber corrupción? Sí. Y vamos pero a ver, hay que hacer frente a la impunidad. A la impunidad. A la Sí. impunidad. ¿Cuánto se establece esto? Finalmente, lo desfalcado. ¿Por dónde anda? Se dice que es el caso más grande. No, es que yo, por eso vuelvo y digo, yo no lo veo con números. No, yo no lo veo con números. Porque si lo vemos con números, no es, si lo vemos con números, no es el caso más alto. Exacto, no es el caso más alto de corrupción. Ahora, es el más grave por las vidas que afecta, por el derecho fundamental que afecta, que es el derecho a la salud, que va íntimamente ligado a la dignidad humana. No obstante, se ha hablado mucho de los números, se habla de 5, de 16, de 15 y se llega hasta 43. El Ministerio Público ha establecido 15.000 millones, una cifra que va casi rondando a los 16.000 millones de pesos. Perfecto. Vamos a pausar entonces. Cuando retornemos vamos a continuar con el desglose de este 7º informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa y específicamente haciendo hincapié caso SENASA. Participación Ciudadana es la entidad o la institución de mayor responsabilidad en la elaboración de esto. Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana.
colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de la Coordinadora General de Participación Ciudadana, abogada Lady Blanco. Vamos a desglosar más Claro. esto y para que la gente vea la metodología y cómo hay una forma, voy a utilizar una palabra que quizá Sí. es simplista en el desglose, pero profunda en el conocimiento que se puede tener a través de este informe. Bueno, como lo voy a leer para que ustedes lo tengan mayor Por eso te lo calidad. entregué, sí. Aquí están las personas imputadas hasta el momento. Recordar que el Ministerio Público ha establecido que esta es la primera fase de este caso, suponemos. El 2.0, la El- gente está el desesperando, llega. Pero la gente tiene que entender que vamos avanzando con este, pero ese viene también. Seguro. Y yo creo que sí. Claro, yo confío plenamente en ambos magistrados y sé que se está haciendo las investigaciones del lugar. Porque obviamente, sobre todo, las imputaciones que están hablando aquí, estamos diciendo que hubo personas que se le hizo operaciones. ¿Quién le hizo esas operaciones? Son los médicos, pero aquí no están los médicos. Igual que el caso de la farmacia. Y las farmacias también, entonces aquí no están las farmacias tampoco. Entonces, todo esto obviamente sí debe ser, en una segunda fase de este proceso, pues debe ser investigado. Perfecto. Aquí están las características del entramado criminal creado para distraer los fondos del SENASA. Crearon una estructura de crimen organizado encabezado por el director ejecutivo Santiago Jacín, obstruyeron la transparencia interna, crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos. Aquí estamos hablando de la creación de programas como, por ejemplo, la nutrición para personas envejecientes. Adulteraron, falsearon los estados financieros. Aquí sabemos que hubo un doble equipo de contabilidad. O sea, había el equipo oficial de la institución, pero aparte del equipo oficial, había una estructura organizada de manera criminal que ahí operaba ya un gerente entramado financiero, ¿no? Como si fuera una estructura clara de una institución, pero de un organismo criminal. ¿Cómo que eso se llama? Hot dog. ¿Eh? Eso se llama hot dog. ACDOC, eso es Exacto. ACDOC, Paralelo. exactamente. Una estructura paralela. Distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución y el pago a futuros prestadores de servicios de salud. Recuerden, no sé si ustedes se acordaron quizás en el 2022, cuando comenzaron a salir las deficiencias que mostraba el SENASA, salían los prestadores a decir que no se le pagaba, había un grupo hasta de médicos que vinieron de San Francisco de Macorís solicitándole el pago a destiempo. Hubo muchas quejas. Hubo muchas quejas. Y yo creo que quizás una Y de no las era el SENASA, deficiencias... era el paralelo. Claro, una de las deficiencias quizás fueron las alertas tempranas que debieron tocarse o debieron mirarse de manera quizás más profunda, pero no se imaginaban estos niveles de corrupción. Instrumentalización y subordinación del personal de tecnología, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutaran desde la base de datos de la institución. Y eso se sabe también porque al momento de la CISARRIL hacer el allanamiento, encontró, obviamente la CISARRIL llega al SENASA, el SENASA no sabe que la CISARRIL le va a hacer un allanamiento y entra inmediatamente al departamento de tecnología y estaba en ese mismo momento haciendo un borrado sistemático de información privilegiada. Y en ese proceso, obviamente, me imagino que está haciendo un trabajo las unidades de investigación del Correcto. Estado. Hay que aclarar que SENASA pertenece a la CISARRIL. Sí. O sea, ahí está la parte del control. Sí, sí. Parece que la CISARRIL es el órgano de control Sí. de las prestadoras de servicios de salud. Cooptaron funcionarios claves para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos de cuenta. Esto ellos lo hacían. Los cierres fraudulentos de cuenta es si yo no te facilito o no entro en tu soborno o la
solicitud de quizás de esos recursos que yo te pido para sobornarte, entonces yo te cierro la puerta. Y es una forma también de presionar para que la persona pueda entrar en la red de corrupción, que justamente uno de los empresarios que está aquí involucrado, el señor Reed, dijo que le dijeron que si él, igual que Cindy, creo que se llama, una de las imputadas, que si ella no entraba que si no entraban en la red de corrupción, pues no iban a ser beneficiados con el contrato. Es una de las formas que utilizaba. Yo te hablaba del dinero ahorita y sé lo que tú dices, porque supuestamente entre las 3 personas que están en su casa hay 16.000 millones de pesos. Por eso te digo, aquí hay una fase de investigación. Este es el primer proceso que en reiteradas ocasiones el Ministerio Público ha dicho, y debe ser así, porque el entramado de esta red de corrupción es demasiado grande. Lo que se ha vivido en el SENASA es que son redes diferenciadas de corrupción, procesos diferentes de corrupción. O sea, no es un solo acto de corrupción que permeó la institución, no, es que fueron, aparte del sistema, que también crearon hasta programas fraudulentos. O sea, que son diferentes. Quizás la persona involucrada en el caso de las medicinas no está todavía imputada. No. Un ejemplo, claro. no está imputado todavía. Pero cae en el 2-0 puntos. Exactamente. Un ejemplo, en el fraude de la farmacéutica, lo que dicen de las farmacias, un ejemplo. Entonces, esas personas que no están todavía involucradas aquí, me imagino que están en una fase de investigación. O se estarán negociando con esa gente. Entonces, mire lo que dice aquí. Violentaron controles financieros internos, creando un subregistro, que dijimos que fue ad hoc, es decir, una contabilidad paralela para ocultar la verdadera dimensión del déficit que vivía SENASA. O sea, mientras todos pensábamos que el SENASA estaba en una condición estable, estaba estable porque los estados financieros todos estaban maquillados. Entonces, si usted iba a buscar información pública, yo como ciudadana, y que es de trabajo que hacemos de participación ciudadana, pues buscamos información pública en los papeles, todo estaba bien, pero todo estaba bien porque la flor de loto? Claro. Hermosa, ¿verdad? Esa es la flor que nosotros entregamos en participación ciudadana el día del reconocimiento de la lucha contra la corrupción. Por lo que significa. Usted entrega la parte de arriba. Exacto, lo que la parte que brota, exacto. Porque tú brotas, no lo que está debajo del agua. sobre el lodo. Claro. Okay. Entonces, generaron maniobras que obtuvieron un impacto de sus reservas técnicas, que según evidencia documental por el Ministerio Público, asciende a más de 15.921. Señores, yo les voy a decir la verdad. Yo estas cifras ni las sé decir. Son casi 16 millones de pesos. 16.000 millones de pesos. 16.000. Tú lo que tienes que contar de atrás hacia adelante, de 3 en 3, para que puedas determinarla. Yo, la verdad es que yo soy abogada. Yo no sumo bien. Pero, tú no eres administradora ni nada que tenga que ver. Perfecto. No, pero son casi 16.000 millones. Porque uno está hablando así, pero esto es un motivo de risa. Esto es una cosa muy seria. No. La verdad que esto es hacer el alma, claro. Porque estamos diciendo que tú estás aquí robándole al Estado Dominicano, pero a una de las instituciones que más progreso había tenido y que más aporte hace a la comunidad vulnerable. De mayor fortalecimiento institucional. Era una de las instituciones que representaba la credibilidad del Estado. Así es. Mire, la fortaleza. Dice, contratos fraudulentos a cambio de sobornos por más de 4.000 millones de pesos. Construyeron una red de empresas carpetas para realizar operaciones de lavados de activos. Negociaron ilegalmente el otorgamiento y restitución de códigos de prestadores de servicios de salud para ser cómplices al sector privado. Emitieron miles de facturas ficticias. Una vez recibidas las transferencias bancarias por los servicios ficticios, los fondos eran retirados en efectivos, completando la fase de ocultamiento y conversión para el pago final del soborno a la alta gerencia del SENASA. Oigan, ¿qué red? Hay que ser muy criminal para no lograr esto, porque ni yo en mi otra vida pudiera pensar una estructura como esta. Pero más que criminal, tienen que tener la mente... ¿Criminal? Sí, criminal, pero además de eso, una mente brillante, porque hacer el montaje sin
quedar por el medio. Eso es lo que se llama poner la capacidad intelectual al servicio del mal. Es que ahí hay más que intelectualidad. Materialización de operaciones fraudulentas de lavado de activos con sujetos obligados. Lavados de activos a nivel agravado. Desafiaron e inobservaron a los organismos de control. Pagaron un incremento fraudulento de la facturación del SENASA, producto de medicamentos y tratamientos de pacientes o tratamientos no necesarios, como por ejemplo los oncológicos, abultamiento de número de sesiones de radioterapias y quimioterapias sin que fueran prestados. ¿Qué quiere decir esto? Mire, no obstante de que ya los pacientes con oncológicos tienen grandes desafíos para hacer frente a sus tratamientos, imagínense ustedes que estos tratamientos se le están otorgando, se están firmando como si se estuvieran dando, se están descontando a la finanza del pueblo dominicano. Sin embargo, esos tratamientos oncológicos no se están dando a nadie, o en su defecto a personas que no tenían que haberse heredado ni radioterapia ni quimioterapia, fueron dados este tipo de procedimientos. Entonces, estamos hablando, por eso te decía, no me hablen de la cifra, porque la cifra para mí es irrisoria. Háblenme del impacto de esa corrupción. Adquirieron bienes a nombre de testaferro, manipularon la lealtad de funcionarios menores, obstruyeron la investigación. Ahí fue cuando te decía lo de el borrado sistemático de informaciones que comprometían a las finanzas de la institución. Entonces aquí hablamos de los tipos de penales, aparte incluyendo de todo lo que se está... Si tú quieres, nada más háblate de los titulares y algunas Bueno, cositas para tenemos que podamos coalición de avanzar funcionarios porque públicos. tenemos preguntas. Ok, mira, tenemos coalición de funcionarios públicos, entonces ahí están todos los funcionarios públicos que forman parte de este entramado y se explica detalladamente cómo se creó ese entramado de coalición de funcionarios públicos. Luego está la estafa del Estado a través de programas especiales, distribución de sobornos. Que ya te hiciste referencia. Sí, y ahí obviamente te va explicando los diferentes programas que se crearon de manera fraudulenta para violentar al Estado y para utilizarlo como mecanismo de sobornos. Este es un poco más extenso porque aquí sí se especifica y se hace muy detallado cómo se hizo ese entramado. Como por ejemplo, cuánto se le pagó, cuánto costaban, como por ejemplo, las vacunas que el SENASA compraba, era un entramado de corrupción, porque el SENASA compraba vacunas, oigan, mira cómo era, la OPS donaba al SENASA las vacunas, y el SENASA la disponía para el sector privado, o sea, se la vendía a el sector privado. No, pero se la daba al sector privado, no era que se la vendía, se la daba de manera gratuita al sector privado, para que ellos pudieran hacer frente a la demanda que pueda haber obviamente en los demás, quizás en el territorio a nivel nacional. Sí. Pero vamos a poner, esa empresa o esa clínica, lo que hacía, favorecida, claro, porque es un entramado de corrupción, favorecida, lo que hacía era que volvía y le vendía esas mismas vacunas al SENASA. O sea, el SENASA compraba las vacunas que recibía de manera gratuita. El SENASA yo quiero que la gente entienda. Es que nosotros recibíamos una vacuna gratuita para hacer frente a los diferentes problemas que tiene la sociedad dominicana en temas de epidemiología, que somos uno de los países tropicales y que hay muchísimos temas epidemiológicos. Permanentemente, exactamente. Sí, pero ahí había vacuna de COVID. Subcontrato, que yo nunca he entendido. Yo puedo entender la alianza público-privada, yo sé que son importantes porque también ayudan a descargar al Estado de ciertos niveles de responsabilidad. Pero sin embargo, estos contratos que casi todos se hacían sin la fiscalización, que yo te entrego a ti 100 millones de pesos, pero yo no te pido a ti en qué tú gastaste esos 100 millones de pesos. O sea, yo te regalaba el dinero del pueblo dominicano y el ciudadano ni sabía que en esa comunidad, ese hospital, había 100 millones para beneficiarlo. Esa clínica podía darte el servicio, claro, porque tú eras parte de ese beneficiado. Entonces, no obstante eso, esa clínica que recibían, obviamente todavía no sabemos cuáles eran, que recibían esas vacunas, muy estratégicamente, me imagino en la misma red criminal, vendían esas vacunas
al SENASA, o sea, nosotros mismos, y nosotros volvíamos y la comprábamos. Nosotros comprábamos Lo que nos la correspondía. vacuna donadas. Exacto. Mira, sí hay que ser muy perverso. Entonces, por eso yo siempre qué digo tú al crees ciudadano y qué tú crees que eran? cuando hablemos de este caso, no hablemos de cifras, porque si nos vamos de cifras, hay muchos otros casos de corrupción que las cifras son mayúsculas, son mucho más. Ahora, el impacto real de este caso de corrupción, al menos yo, en mi corta edad, no conozco ninguno. En mi corta edad, no conozco ninguno como este. No son ustedes. Entonces, aquí ya vamos hablando de los diferentes, cómo se construyeron estos casos, cómo están los diferentes tipos de islas de corrupción dentro del SENASA. Y luego hablamos de la licitud de los contratos entre el SENASA y las instituciones y las empresas privadas, como por ejemplo Flavo Hair, que es una de las empresas que están ahí vinculadas. La privatización, eso que yo decía anteriormente, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria de salud y distribución de sobornos. O sea, nosotros contratábamos sin ningún tipo de fiscalización a clínicas para otorgar servicios que la ciudadanía ni recibía. Exacto. Y así sucesivamente están todos y cada uno de los criterios en el SENASA. Perfecto. Esto significa un avance desde el punto de vista de lo que es la persecución a la corrupción. Mira, voy a hacer un hincapié aquí, porque he escuchado a la oposición decir el gobierno tiene más corrupción. O esta ha sido como la lucha del gobierno, del PRM, es la bandera anticorrupción, pero son corruptos. Yo siempre he dicho lo siguiente, la corrupción nunca va a acabar. Lo que debe acabar es la impunidad. Y lo que teníamos anteriormente, al menos lo que nosotros visualizamos, era un órgano de persecución que estaba coactado, que no estaba operando. Nosotros no teníamos procuraduría. Ahora al menos sí se está persiguiendo la corrupción. Ahora lo que nosotros sí esperamos no solamente la persecución de la corrupción, sino que haya sentencia. Que haya sentencia porque no podemos tener este relajo. Hablando de haber sentencia, la gente, por ejemplo, en este mismo caso, hace referencia a los beneficiados con el hogar, a los 3 o 4 que están en la casa. Y entonces la gente dice... Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. No deja de ser una medida de cohesión. La gente tiene que entenderlo. Y hay otra cosa que hay que educar a la ciudadanía. Ajá. Miren, los casos de corrupción, quien tiene siempre la mayor responsabilidad es el funcionario público, que es quien tiene siempre que parar la corrupción en su despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que a quien nosotros, a través... Que no la pare en la puerta. Lo que quiero decir, nosotros, a través de un decreto, ¿verdad? Sí. El presidente le otorga la confianza para administrar lo público, ¿verdad? Eso es al funcionario público. Y a aquellos que son electos, pues el ciudadano pues le da a través de un voto el derecho de cuidar lo público o de fiscalizar lo público. Ese es el caso del Congreso, un ejemplo. Ahora bien, yo sí entiendo muchas veces el trabajo de investigación que hace el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad mayor, como te decía, la tiene el funcionario. El empresario, obviamente, forma parte de la red de corrupción. Y si está en el funcionario que lo deje entrar Pero, o que le cierre la puerta. Exactamente. Pero también hay que entender que muchas veces para poder tener en detalle los niveles de corrupción, tú tienes que tener un delator. Porque quizás ese borrado sistemático se supo porque alguien... Fue perjudicado dentro de los entramados. Claro, Siempre hay... Alguien habló. Sí. Entonces, obviamente, claro, eso yo digo como abogada. Como abogada puedo entender el tecnicismo y la decisión del Ministerio Público. Como ciudadana, entonces, entro en la otra disyuntiva. ¿Qué tanto podemos negociar en términos de corrupción? Tú dices como que la corrupción será permanente, que siempre habrá corrupción, fue lo que entendí. Sí. Pero ¿hasta dónde debe haber un freno eficaz y eficiente para esa corrupción? Porque yo te voy a decir una cosa. La corrupción, siempre va a haber corrupción, porque fíjate, justamente el día 10 Pero no corrupciones tan escandalosas, no. Hay que frenarla. Voy a explicarte. Justamente el día 10 de febrero
sale el índice de percepción de la corrupción. Y como ustedes verán, salen todos los países. Todavía nosotros no sabemos República Dominicana, pero no creo que salga perjudicado porque ese índice se toma en cuenta del año anterior. Entonces, obviamente, SENASA no entra dentro del índice de percepción de la corrupción. Pero viene... Que es el día 10, el día 10 de febrero. Sí, perfecto. Pero Lo que te SENASA, quiero decir el descubrimiento a partir de octubre, noviembre. Claro, pero ya el reporte está listo, que no somos nosotros, es Transparencia Internacional que lo hace. Entonces, nosotros estamos esperando, porque tenemos que montarlo para hacer la rueda de prensa. A ver qué trae. Exactamente. Pero como ya tenemos la experiencia, lo que sabemos es que ya SENASA en ese informe posiblemente no entre, porque al corte esa percepción ha cambiado. Pero el punto es que en la mayoría de los países de bata, los nórdicos, que son donde hay mayor nivel de institucionalización, la percepción de la corrupción marca. Hace 2 o 3 marcas. Entonces, pero... Ahora, lo que nosotros tenemos que trabajar... A ese nivel es que tenemos que aspirar. Claro, uno aspira, claro, eso es lo que uno tiene que aspirar. Y yo siempre lo digo, no me hablen de nuestros países bananeros, no, háblenme de los países con mayor nivel de institucionalización, cómo han ido mejorando para cuidar Finlandia, lo público. Noruega, Exacto. eso es. Entonces, mira, una de las cosas que siempre hemos dicho es mejorar los controles de prevención, porque a mayor prevención no hay que perseguir la corrupción. Claro. O sea, si tú previenes la corrupción, tú tienes hay que fortalecerlo. Tú tienes mecanismos eficientes de prevención, pues obviamente es un freno para la corrupción. Aunque ya sabemos que las mentes brillantes encuentran todas las formas para abordar el sistema, pero si tienen mecanismos... Son mentes más que brillantes, diabólicas. Exacto, pero si tienen mecanismos eficientes de prevención, pues se convierte como un freno. Sí, Déjame sí. pensarlo. No, que es un freno Ahora, realmente. ¿dónde está el real freno? En la consecuencia. Okay. Fíjate por qué te lo digo. Todos nosotros al principio, cuando salió la MED, ¿se acuerdan? Y hubo el reto de que había que utilizar el cinturón de seguridad. Miren qué pasó. Hubo muchísima resistencia y comenzaron las multas, ¿Y? Hay algo que todos hacemos desde que nos montamos al carro, poniendo el cinturón. ¿Pero por qué? Porque hay una consecuencia mínima, pero hay una consecuencia. Ya ahora ha subido un poco más esa consecuencia, comenzaron como por 500, creo que van como por 2.000, pero ya la gente usa. Bueno, pero quiero decir que hay una consecuencia. Cuando hay una consecuencia real que le duele a la gente, esto es un sistema. Entonces hace que se convierta en un freno. Tenemos que pausar. En breve retornamos con nuestra invitada ya en la parte final, Lady Blanco, coordinadora de participación ciudadana. Con Leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. Bien, este tema requiere de varios programas. Nos queda poco tiempo, pero hay varias preguntas. Es obvio
preguntar si se está avanzando en el enfrentamiento de la corrupción. Es obvio hablar de la impunidad, la audiencia, los aplazamientos, la parte del Ministerio Público, pero yo quiero resaltar algo, y es la nueva ley de compra y contrataciones públicas, la 4725, que establece que la publicidad oficial del Estado deberá contratarse de manera directa con los medios y plataformas de comunicación. Le están cortando, y ojalá que sea de raíz, todo prohibiendo a más no dar el uso de agencias publicitarias. Mira. O sea, dale. Sí. La ley, justamente cuando hablábamos anteriormente, hablamos de los mecanismos de prevención. Y uno de los mecanismos de prevención son normas rigurosas, pero también flexibles. En el caso de las compras y contrataciones, tiene que tener esa dualidad, porque al final la visión de la institución como compras y contrataciones es generar desarrollo. Claro. Lo que pasa es que, como hemos visto, que a través de compras y contrataciones es la puerta de entrada para la corrupción, siempre ha tenido ese matiz, entonces la gente entiende que hay que tener esa mirada de persecución, pero ciertamente la visión de las compras públicas debe ser generar desarrollo, impactar en el territorio, que se le compre a la gente que está desarrollándose, a las MIPYMES que están en el territorio. Sobre todo. Exacto, claro, porque así es que genera desarrollo en las comunidades. Y crecimiento. Ahora bien, claro, inclusión, porque otro de los avances que tiene la ley es que se va a tomar en cuenta MIPYMES mujer el 10% para las compras públicas. Pero y eso Y estaba... yo notaba, antes estaba el 5%, ahora se subió al 10%. Aumentó a 10. Claro, porque hay una gran mayoría de MIPYMES mujer, entonces yo creo que es importante. Ese sector productivo que toca a las mujeres. Ese fue un trabajo Entonces, que en ese caso yo creo que hay que reconocerle a Yocasta Guzmán, anterior directora de compras y contrataciones. yo creo que ha habido, Son mira, hubo prácticas avances, buenas, sí. y yo espero que muchas de esas prácticas buenas la gente la continúe, porque mira, yo es que te hay voy un a decir, problema, yo estoy no hay consciente, continuidad de Estado. yo sí estoy consciente que sí se hacía el 5% en la ley anterior. Y ese 5% en la ley anterior, o sea, se aplicaba, Carlos Pimentel aplicaba el 5% para las MIPYMES. Y también para aquellas MIPYMES había también un aporte para aquellas MIPYMES que están enfocadas con el tema de sostenibilidad. O sea, que tuvieran buenas prácticas a nivel sostenible. Yo creo que eso es importante. Ahora, para mí, la ley de compras públicas, nosotros aportamos a la discusión, porque justamente esa ley duró casi 4 años para ser el borrador, modificada. Exacto. Nosotros fuimos a vistas públicas, varias instituciones nos sentamos a discutir en la mesa, y la verdad es que yo creo que de los grandes avances que tiene el marco normativo en prevención de la corrupción, porque incluye el tema, como tú decías, de la publicidad gubernamental, que es todavía uno de los grandes materia discrecional que tiene el uso de los recursos públicos para materia de publicidad. Hay otra cosa, esto siempre se ha dicho, por ejemplo, leyes hay. Ahora, la ejecución, o sea, Claro. lo que tú hablabas ahorita, por ejemplo, del funcionario, Sí. y obviamente el funcionario debe tener el apoyo de más arriba. Existe esa ley y la vamos a cumplir. Y si usted no la cumple, entonces... Yo creo que, yo sí creo que al menos desde el Ejecutivo está la visión, porque fue el Ejecutivo que impulsó la ley a través de la Dirección de Compras y Contrataciones, no vino del Congreso, Sí. sino el Ejecutivo la deposita y hace el esfuerzo para que el Pero Congreso yo estoy la hablando cosa. del Ejecutivo, no del actual, sino del Ejecutivo, en No, sentido pero, general como sí, pero institución. como estamos hablando de la ley de compras, Exacto. por eso te estoy de esta, diciendo, de la 4725. ajá, entonces sé que la voluntad expresa está. Entonces vamos a esperar que comience a ejecutarse esa ley, porque también incluye sanciones bien fuertes a los funcionarios públicos que la violenten, como por ejemplo hasta 10 años de prisión para aquellos funcionarios que contraten con el Estado. Perfecto. Entonces, eso, ponerlo en práctica. Con Así uno es. que tú pongas, que tú lo lleves a 10 años, la Así cosa se frena. Pero tú sabes que, y hay que reconocer, O sea, tenemos tiene que haber desafíos, voluntad política. Mira, tenemos desafíos importantes,
pero hay que reconocer los avances. Actualmente, yo no tengo la cifra exacta, pero la gran mayoría o todos funcionarios públicos se le suspendió, los que eran proveedores del Estado, su registro de proveedores, no pueden ser proveedores del Estado. Lo que pasa Eso lo es discutimos que después, una Lady. cosa es que si yo tengo esta empresa, pero por debajo yo puedo por tener eso te muchísimas digo. empresas y ser testaferro. Entonces, lo que sí hay que hacer es el rastreo de quiénes realmente son Por eso te proveedores dije, del eso lo Estado. Y por discutimos eso la después. ley es tan importante, porque si se descubre que hay un funcionario que tiene esas condiciones de manera Esas fraudulenta, raíces. puede incurrir hasta en 10 años. Eso es importante y es como te digo, con uno o dos que se le ponga las consecuencias, Sí. basta para comenzar a frenar Así fuertemente, a es, bajar. así es. Se ha avanzado en sentido general. Si tú agarras, por ejemplo, a partir de la decapitación de la dictadura de Trujillo hacia acá, el pueblo dominicano ha avanzado, pero no hemos logrado el espacio y el estadio que aspiramos. Yo creo que quizás no solamente en la persecución y en la prevención, yo siempre he dicho que es importante siempre fortalecer los mecanismos de prevención, las instituciones de prevención, aportar recursos también, Controles. porque para tú demostrar que realmente tú quieres la prevención, tú tienes que fortalecerlo, invertir en capacidades técnicas, en capacidades... Formación permanente. Y en capacidades también tecnológicas que permitan tener un monitoreo constante de las finanzas públicas. Eso va paralelo. Pero, vuelvo y reitero, es que si no tenemos consecuencias a los actos de corrupción a través de no solamente tomo los recursos propios, o sea, te los retengo, hasta que te quito, en términos llanos, recursos, porque a la gente le duele el bolsillo. Inmediatamente Inmediato, o sea, a ti te frena. duele el bolsillo, Claro. pero la gente cuida algo más importante, la libertad. Perfecto. Entonces, hasta que no Le tiene tengamos... terror al Claro. apresamiento. Hasta que no Gracias. tengamos esas consecuencias, yo creo que todavía tenemos grandes retos. Este programa está inconcluso. Cuando yo te llame, no diga que yo te molesto ni que te puedo, porque tenemos que hablar y dejarnos hablar uno al otro. Lady Blanco, coordinadora de participación ciudadana, nuestra invitada. Gracias mil a ella y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de portada digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes. Yo sé. Los miles de millones que agarran. Es que... de manera directa.